Pues muy buenas tardes, maestro Luis Zamorano. Buenas tardes, Dolores. Un agradecimiento muy especial por recibirnos. Para nosotros es muy importante el esfuerzo que estamos de alguna manera concretando con esta fase de entrevistas. Comentarte que esta entrevista forma parte de un esfuerzo que estamos impulsando varias organizaciones que se denomina Diálogos 19S. Básicamente lo que queremos es recabar insumos para perfeccionar el proceso de reconstrucción que está enfrentando la Ciudad de México y de alguna manera de la mano de la Cámara de Diputados a través del diputado Fernando Rubio, de la diputada Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, organizaciones de la sociedad civil como Mejor Ciudad, Ciudadanía 19S y el Colegio de Urbanistas de México, nos estamos dando a la tarea de impulsar este esfuerzo común con el objetivo de poder de alguna manera derivar mejores esfuerzos y responder a las demandas de los damnificados en todo este proceso. Entonces te agradecemos muchísimo la posibilidad de poder tener este espacio contigo como en representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y si te parece bien, voy a ceder la palabra al diputado Fernando Rubio para que iniciemos una dinámica pues, de preguntas que nos gustaría mucho poder tomar el expertise de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en esta materia para poderlo documentar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, diputado. No, al contrario, muchísimas gracias por recibirnos. Estos diálogos son de vital importancia porque acercan de una manera muy tajante la información tanto a las personas afectadas, pero también a los ciudadanos que quieren conocer cómo se está llevando este proceso. Sin mayor preámbulo, pues quisiera ser muy concreto con las preguntas. De acuerdo. En tu opinión, ¿cuál ha sido el principal problema que ha enfrentado el proceso de la reconstrucción en la ciudad? Mira, bueno, primero les agradezco tanto a ustedes dos como al resto de las organizaciones que forman parte de este esfuerzo, que se acerquen a la Secretaría para conocer desde nuestro punto de vista cuál ha sido la experiencia, cuáles son los retos, dónde vemos que hay que priorizar las acciones, pues primero para concluir el proceso de reconstrucción, pero sobre todo para estar mejor preparados en el siguiente evento que no sabemos cuándo va a suceder, pero sabemos que va a suceder, ¿no? Entonces, pues gracias por acudir con nosotros y tomar en cuenta nuestra voz. Yo me voy a referir a todo lo que me refiera, sobre todo voy a referirme al tema que ha sido encomienda de esta Secretaría, que es el tema de la vivienda y sobre todo de la vivienda multifamiliar. Desde el tema de la atención a la emergencia hasta ya propiamente el proceso de reconstrucción, que es en el momento en el que nos encontramos ahora. Para nadie es desconocido que la magnitud del sismo, la magnitud de los daños o de todo aquello que se interpretó como posible daño fue mucho más grande que, digamos, la capacidad instalada en ese momento. Creo que no contábamos con el protocolo, o por lo menos con los protocolos suficientes o la cantidad de expertos suficientes que nos pudieran ayudar, pues primero en estas primeras visitas para verificar si el inmueble estaba afectado o no estaba afectado, o de qué tamaño era la afectación. Y entonces, pues en un primer momento se suman voluntarios, que lo mismo podía ser un voluntario que fuera corresponsable en seguridad estructural, es decir, la persona con la más alta calificación para determinar el grado de daño de un inmueble, o voluntarios, desde luego que de muy buena fe, como estudiantes de arquitectura o de ingeniería civil, venían a contribuir con lo que podían, con el conocimiento que podían y con su esfuerzo y con su tiempo. Eso desde luego pues nos generó de entrada en un primer momento información de muy diferente calidad, ¿no? Porque no es la misma calidad de la verificación de un inmueble el que te puede hacer un verdadero experto que lleva toda su vida dedicándose a eso, a alguien que lo está haciendo pues con base en unos criterios básicos que probablemente se le acaban de transmitir en una reunión de coordinación, y con eso salieron a la calle. Entonces, primero hay que decir que la cantidad y la calidad de la información de la verificación de inmuebles ha ido variando en el tiempo en función
de primeras, segundas y terceras visitas a los inmuebles. Entonces, de un universo que en un principio parecía verdaderamente grande, y estábamos hablando de 14,000 inmuebles y de 18,000 inmuebles, claro. Pues si ahora revisamos la plataforma, y no tengo el dato exacto en este momento, pero podemos ver que eso se fue reduciendo, y se fue reduciendo porque se fueron haciendo una mejor categorización y una mejor clasificación de lo que eran daños que a lo mejor incluso ya estaban desde antes de los sismos, daños menores, daños intermedios, daños, digamos, importantes que requieren reforzamiento estructural incluso, y daños, o llamémosle situaciones como de pérdida total, en donde no queda otra más que demoler el inmueble. Claro. Entonces, derivado de toda esta experiencia, es muy importante que la ciudad en el futuro tenga protocolos que le permitan de manera muy oportuna e inmediata salir a hacer una revisión. Y para eso queda claro que no es suficiente los funcionarios públicos que puedan estar trabajando en las dependencias que tienen que ver con estas técnicas o con temas constructivos. Es decir, no sería nunca suficiente el personal técnico de la SEDUBI más la Secretaría de Obras más Protección Civil. Incluso no será suficiente la revisión a la que puedan cooperar los auxiliares de la administración pública en el caso de construcciones como son directores responsables de obra y corresponsables, por ejemplo, en seguridad estructural, sino que ante un escenario en donde haya que revisar miles de inmuebles, nuevamente, tendrá que haber un protocolo donde esté más claramente establecido el padrón de personas que pueden revisar los inmuebles, que tengan una capacitación mínima, un punto de partida mínimo sobre el cual salir a hacer las revisiones, y una priorización, es decir, aquella infraestructura o equipamiento más estratégico como las escuelas, los hospitales, etcétera, pues seguramente tendrán que quedar a cargo de personas con mayor calificación, igual que aquellos edificios que tengan daños muy evidentes, y ir priorizando, digamos, hacia la baja, para que otras personas también con capacidad técnica, con un mínimo de capacidad técnica, puedan salir a revisar. Y también sería deseable, desde luego, que ya desde antes de que ocurra el siguiente terremoto, tengamos muy claro que en un escenario así, qué especialista ya tiene preasignada la revisión de qué zona, ¿no? Creo que eso es una de las grandes lecciones que nos deja este sismo. Queda muy claro que para las acciones de revisión de inmuebles necesitamos manos, necesitamos mentes, y tienen que ser manos y mentes expertas, con un mínimo de expertise y también con un mínimo de organización y de preasignación de las funciones. Claro. Pues algo muy importante que es de reconocerse es precisamente el valor de la gente al salir a la calle, con conocimientos y también sin conocimientos. Eso se demuestra la unidad que tenemos como pueblo, y lo más importante, siempre las ganas de ayudar. Tomando en consideración lo que ya mencionaste, ¿cuáles son, desde tu percepción, las 3 acciones indispensables en el corto plazo para solucionar las problemáticas planteadas? Una de ellas creo que ya la mencionaste, que fue el tema de la zonificación, que eso es vital para poder repartir responsabilidades, pero ¿cuáles crees que faltan? Sí, uno desde luego sería el tema de tener los protocolos y la distribución de los expertos en la tarea de revisión de inmuebles. El segundo, yo me regresaría a una problemática que tiene más que ver ya con la reconstrucción, y sobre todo con la reconstrucción de inmuebles multifamiliares. Y es el tema que nos hemos encontrado ya en los últimos meses como una generalidad en todos los inmuebles con los que estamos trabajando, con los que estamos apoyando a las personas afectadas, que es la falta de certeza y de regularidad en la propiedad de los inmuebles. Es decir, no tenemos ningún inmueble de los casi
60 con los que estamos trabajando actualmente, en donde todos los departamentos, donde todos los propietarios de los departamentos tengan en regla sus escrituras, sus papeles, ¿no? Más o menos el balance es un 60% donde sí está todo en orden y un 40% en donde hay algo que arreglar. Y ese algo que arreglar puede ser algo tan sencillo como que hay un gravamen porque se está pagando una hipoteca, o porque se terminó ya de pagar la hipoteca de ese departamento, pero no se solicitó la liberación de gravámenes. Cosas un poco más complicadas, como que en su momento se celebró un contrato de compraventa entre dos particulares, que nunca se elevó a escritura pública. Se puede hacer la regularización, pero pues se requiere obviamente de que la parte vendedora siga disponible, siga presente, y entonces ya elevar eso a una escritura pública. Tenemos desde luego muchísimos temas de sucesiones testamentarias, ¿no? Es el propietario original falleció y entonces eso está en un juicio de sucesión. Si ya todos están de acuerdo y es nada más cosa de concluir el juicio, pues está bien, pero si hay problemas de impugnaciones y demás, o si no ha iniciado el juicio, pues hay que apenas iniciarlo. Y tenemos también algunos casos de departamentos que se encontraban pues en total irregularidad, es decir, que la persona que lo estaba ocupando no puede acreditar de ninguna manera la propiedad. Y entonces esto es un tema que obstaculiza la reconstrucción, porque para la reconstrucción se requiere que todos los que son ahora, antes eran condóminos de un edificio de vivienda y ahora son copropietarios del suelo. Pero para poder reconstruir en ese mismo suelo, se requiere forzosamente que se pongan de acuerdo. O sea, primero que se haya solucionado el tema de la propiedad, claro, que todos puedan contribuir con el indiviso de terreno que les corresponde y que también se pongan de acuerdo en un esquema de reconstrucción, ¿no? Yo diría que el acuerdo puede venir a lo mejor más fácil que los temas que son más bien de índole legal. Hay temas que no se pueden resolver solamente a través de la actividad de un notario o del gobierno, sino que necesariamente tendrán que ir a juicio. Entonces, eso naturalmente complica y potencialmente retrasa la reconstrucción. Entonces, esa sería una segunda medida que tenemos que ver para el futuro. O sea, necesitamos que en esta ciudad se ponga en marcha un programa de largo aliento que le permita a la gente regularizar la propiedad de sus inmuebles. Para cuando ocurra un tema así, o para la vida normal, es decir, no es deseable que estemos operando con estos grados de irregularidad, así sea que nada más nos faltó el tramito final de ir al registro público a registrar una escritura. O sea, me parece que es un tema importante de sensibilizar por una parte a la sociedad de que necesitamos tener las cosas en regla, pero también nosotros como gobierno de poder dar alternativas que faciliten o hagan más barata la regularización. También pensemos es que la gente no es que no mantenga sus papeles en regla porque no quiera, muchas veces implica cientos de miles de pesos cambiar, elevar a escritura pública o hacer una sucesión testamentaria, implica pago de impuestos, y muchas veces por eso no se atiende y se va dejando para después y llegamos a este momento en esta situación. Entonces, y finalmente creo que también desde el lado legislativo vamos a tener que generar opciones que permitan destrabar situaciones, por ejemplo, en donde en un edificio de 50 departamentos, por un departamento que no tenga los papeles en regla, se puede detener todo el proceso de reconstrucción, ¿no? Habría que ver cómo poder reconocer o garantizar los derechos de todos los afectados en el nuevo inmueble, y ya que se resuelva cuando lo resuelvan así las instancias legales, pero no por ello retrasar toda la reconstrucción. Me parece que ese es también un segundo tema que es de la mayor importancia. Okay.
ya nada más para finalizar, porque estamos haciendo como un panel de preguntas comunes a todos las autoridades que nos están haciendo el favor de contribuir en esta sección de los diálogos referente a las entrevistas a profundidad. Me gustaría plantear si podemos afinar un poquito más el insumo. Ya hiciste mención sobre el tema de fortalecimiento de capacidades como una lección aprendida, el tema de regularización de la propiedad, el tema de los hallazgos en materia legislativa que se tendrían que destrabar para tener una reconstrucción más eficiente. Pero me parece muy interesante la posición, ¿no?, que como urbanista tienes en este momento al ser director de desarrollo urbano, y me gustaría cerrar esta entrevista si pudieras un poco mencionarnos alguna lección aprendida en materia de reflexión que toque al ámbito del desarrollo urbano, independientemente de si ahorita se está implementando o no, pero que debiera incorporarse a las labores de prevención para construir una ciudad más resiliente en los próximos años. Sí, desde luego. Y ese es otro de los grandes temas y que tienen que ver ya con la reconstrucción, y que desde el 4 de octubre, cuando el jefe de gobierno envió la propuesta de ley de reconstrucción a la Asamblea Legislativa, fue incluido como un tema clave para la reconstrucción de vivienda multifamiliar, y que es esta posibilidad de que la reconstrucción de los edificios de vivienda en condominio o en copropiedad que se perdieron, que se colapsaron durante el sismo o que hayan tenido que ser demolidos posterior a se puedan reconstruir con 35% mayor potencial constructivo. Y esto nos lleva a la reflexión de el financiamiento de la reconstrucción y el financiamiento de la transformación de la ciudad en una más resiliente. Yo creo que está muy claro que los recursos públicos nunca van a ser suficientes para reconstruir todo lo que se dañó. Llámese infraestructura pública, llámese vivienda de cualquier tamaño, en cualquier ubicación, o llámese incluso parque inmobiliario de otra índole, como oficinas, centros comerciales, etcétera. Entonces, pues se vuelve verdaderamente importante buscar nuevas fuentes de financiamiento y priorizar los recursos públicos para aquello que verdaderamente no pueda tener otra fuente de financiamiento. Entonces, por eso es que desde un primer momento el secretario nos encomendó buscar y ser innovadores en cuanto a de dónde obtener recursos para poder financiar la reconstrucción de vivienda, sobre todo de la vivienda en condominio, en copropiedad, ¿no? Y entonces fue como utilizando otras experiencias que incluso se han utilizado en la ciudad, que implican una densificación adicional, digamos puntual, fue que diseñamos este mecanismo del 35% adicional en términos de metros cuadrados y de viviendas construibles, con el objetivo de que la construcción y venta de las viviendas adicionales financiaran parcial o incluso totalmente la reconstrucción de las viviendas perdidas. Entonces, nos parece que ese es un instrumento novedoso, que a lo mejor se ha utilizado en otros contextos, por ejemplo, como la promoción de la vivienda de interés social, pero no se había utilizado nunca, por lo menos en nuestro país, en un ánimo de la reconstrucción. Me parece que debemos de seguir por ese camino, es decir, que debemos de continuar este proceso de reconstrucción vía ese mecanismo, pero que debemos dejarlo como posibilidad no solo para la reconstrucción, sino para las acciones de renovación del parque habitacional que seguramente van a hacer falta en el futuro. Es decir, se están identificando, es fácil de identificar una serie de edificios que tienen características constructivas similares a los edificios que se dañaron o que colapsaron en el sismo, y que probablemente van a tener que reconstruirse o que reforzarse, y entonces hay que pensar de dónde podemos sacar recursos. Cuando la fuente de donde sacamos el recurso es el presupuesto normal, pues eso quiere decir que le estamos quitando recursos a otros temas, ¿no? A la movilidad, al espacio público, a la seguridad. Es decir, es una bolsa finita
que si reasignamos partidas para otros temas, pues se entiende que los movimos de un objeto al otro objeto. No estoy haciendo un juicio de si un objeto es mejor que el otro, pero estamos, digamos, descobijando algunos temas para cobijar otros temas. Entonces creo que tenemos que ser innovadores en el tema del financiamiento para la reconstrucción y para la transformación, el incremento de la resiliencia de la Ciudad de México, y desde luego la generación de valor en el suelo. O sea, el valor del suelo urbano, sobre todo el suelo bien ubicado, pues es una gran fuente de financiamiento. Ese es el espíritu en este caso de la reconstrucción, es decir, vía una ley se le incrementa el potencial constructivo a un terreno, eso le incrementa el valor al terreno y le da la posibilidad de ese valor materializarlo en viviendas adicionales que puedan financiar las viviendas de reposición. Pero hay otras fuentes de financiamiento que tienen que ver con el suelo urbano, como los famosos artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal, que tienen que ver con los derechos que pagan o aprovechamientos que pagan los constructores al construir cualquier inmueble, que deberían de invertirse exclusivamente en el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento de la ciudad. Me parece que también, si bien se han hecho esfuerzos recaudatorios en la ciudad, en materia, por ejemplo, del impuesto predial, todavía debemos de hacer un análisis de si ese impuesto ya está en el nivel que debería de estar, o todavía podríamos hacer un esfuerzo adicional como ciudadanos y como ciudad. O sea, si nos ponemos a revisar los datos de impuesto predial e incluso los comparamos con ciudades latinoamericanas, nos daríamos cuenta que estamos muy por debajo de sus impuestos prediales. Entonces, creo que necesitamos repensar la fiscalidad inmobiliaria. En la ciudad tampoco se aplica en realidad la figura de contribución por mejoras, que también es una figura que está en la ley, que se aplica incluso en varias ciudades mexicanas, que es el hecho de, bueno, pues si la ciudad realiza una inversión en el mejoramiento de esta infraestructura y tú te ves beneficiado como propietario de los predios circundantes o en el rango de influencia, pues bueno, es una contribución a las finanzas de la ciudad. O sea, me parece que es claro que la ciudad necesita fortalecer sus redes de infraestructura, sus redes de equipamiento, ampliar sus espacios públicos, y necesita también revisar y reforzar su parque habitacional, su parque inmobiliario, y reconstruir probablemente todavía más edificios de los que en este momento tenemos identificados. Y hay que ser innovadores en la búsqueda de las fuentes de financiamiento, y desde luego el valor que genera el desarrollo urbano, el valor que entre todos hemos acumulado en el suelo urbano, es una buena fuente de financiamiento de la que deberíamos echar mano para tener una ciudad mejor preparada. Muchas gracias, Luis. Una última, y surgió a partir del 35% que justamente estás haciendo mención. ¿Nos podrías comentar en la experiencia de Sedubi con los inmuebles que están trabajando, cómo ha sido este esfuerzo del 35%? ¿Realmente ha ayudado, independientemente del reto que tienen los vecinos de ponerse de acuerdo, de regularizar su propiedad, ¿no?, y de construir este consenso para ser candidatos al 35%? ¿Este modelo de financiamiento realmente ha demostrado ya en un ejercicio real que logra ser exitoso? Sí, desde luego. Nosotros tenemos elaborado un simulador con costos paramétricos reales de cada uno de los edificios multifamiliares en condominio y en copropiedad. Y sabemos cómo se comporta este modelo de hasta el 35%. Entonces, en todos los casos, el financiamiento de la venta, que podría venir de la venta de viviendas adicionales, es muy importante respecto de la inversión que hay que hacer para reponer las viviendas perdidas, ¿no? En muchos de los casos se logra un balance cero, es decir, que con la venta de las adicionales no habrían los propietarios de las viviendas de reposición ni siquiera de endeudarse o de poner de su bolsa la diferencia, es decir, es suficiente, obviamente con ciertos parámetros, ¿verdad? Estamos hablando de que los costos de construcción
pues esté en un rango de acabados básicos o medios, ¿no? Nadie está hablando de costos de acabados de mármoles ni de maderas, ¿no? Sino de costos razonables, pero que desde luego hagan habitable y digna una vivienda de reposición. Tiene que ver también con la ubicación del edificio. No es lo mismo como el costo del terreno ya no está en la ecuación, pues todo se va a costo de construcción y y más bien a precio de venta de las viviendas adicionales. Entonces, el costo de construcción no va a variar mucho de lo que se va a construir en la Condesa a lo que se va a construir en Iztapalapa. Es decir, todos tienen que cumplir con la reglamentación del reglamento de construcciones, ¿no? En términos de acabados, pues puede variar un poquito o no, pero estamos hablando de acabados básicos o intermedios. Entonces, digamos que ahí no hay una gran disparidad entre lo que cuesta la reconstrucción. En donde sí hay una gran disparidad es en lo que se pueden vender las viviendas adicionales. Si uno va y hace una revisión de en cuánto se vende el metro cuadrado de vivienda nueva en la Condesa, pues fácilmente nos encontraremos con que está en 60,000 pesos por metro cuadrado. Si hacemos ese mismo ejercicio en Iztapalapa, pues a lo mejor llegaríamos a 25 o 28,000 pesos el metro cuadrado. Entonces ahí sí hay una disparidad, porque aunque el costo de reconstrucción fue muy parecido, el costo de venta y por ende la utilidad, pues va a variar mucho. Y entonces, en ese caso, desde luego que me parece válido que con cargo al Fondo de Reconstrucción, la Comisión para la Reconstrucción haya asignado hasta un monto máximo que sea el que ayude a corregir ese posible desbalance que no ocurrirá a lo mejor en la Condesa, pero sí, y en Benito Juárez quizás con menor margen, pero que probablemente en Iztapalapa o en ciertas zonas de Coyoacán sí ocurriría y sí habría que cubrir ese desbalance. Muy bien, pues